Hola, en este video vamos a revisar algunos ejemplos de cuáles son los principales estresores en estudiantes universitarios y para eso les voy a ir mencionando los factores, los estresores que más se repiten en distintos estudios, en distintas investigaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, en general hay harta coincidencia acerca de que los factores que generan el estrés se vinculan por un lado con elementos externos fuera de nosotros, principalmente cuando hablamos de la universidad, que se vinculan con lo que tiene que ver con la institución en sí, elementos institucionales y en particular con las características de los profesores o los académicos, además de los elementos familiares, laborales, entre otros, por ejemplo, sociales, pareja, pero principalmente familiares y laborales. En general siempre se entiende que el principal estresor vinculado con las personas importantes para uno tiene que ver con los conflictos, las discusiones, con las rupturas. Todos estos elementos se constituyen como un estresor importante porque implica que es un momento de cambio, de transición, hay algo que tenemos que hacer, tomar decisiones, por lo tanto esto se instala como un estresor. Vamos a revisar en particular con más detalle los institucionales ahora. Y se entiende además que los estresores internos, factores internos, pasan más por las propias características tanto de personalidad de manera general, que vamos a ver cuáles son las que más influyen en el ámbito del estrés en la universidad, y además las propias características como estudiante. Aquí es importante destacar que los factores externos en general no podemos controlarlos tanto. Se entiende que, por ejemplo, el movimiento estudiantil de este año lo que ha hecho es poner de relieve elementos institucionales que eventualmente sí pueden ser modificables, pero es en el largo plazo y pasan por otros factores, no es tanto directamente por uno mismo y solo uno. En cambio, los factores internos hay muchas cosas que uno sí puede modificar de manera mucho más rápida, puede regularlas de manera más rápida y puede entonces estar mejor preparado para afrontar el estrés. En términos institucionales, ¿qué es lo que en general hay harta coincidencia que genera estrés? Principalmente la desorganización en los horarios, en cómo la institución organiza los horarios de los estudiantes. Tener un día con 10 horas de clase y otro día con 4 horas, pero 2 muy temprano en la mañana y otras 2 muy tarde, generando ventanas, es algo que se constituye como un estresor. Sobre todo cuando tenemos mucha carga horaria, porque agota, cansa, no deja tiempo para una actividad y otra. Entonces eso es un elemento importante, los horarios por parte de la institución. Por otro lado, la sobrecarga académica. Entendiendo sobrecarga académica a propósito de las actividades, evaluaciones, todo lo que son las obligaciones que exige un ramo o una asignatura, que va más allá de lo que en realidad debiera exigir a propósito de la organización curricular o el creditaje. Aquí es importante mencionar que cada curso, cada asignatura representa ciertos créditos, y los créditos hay distintas maneras de transformarlos, pero los créditos en general significa cierta cantidad de horas asociadas a un crédito en general siempre es una hora académica, que puede ser una hora a la semana, al semestre. Hay distintas maneras de convertirlo. Si yo tengo un ramo que en rigor me está pidiendo 4 horas a la semana, por lo que declara en el programa, pero en realidad la cantidad de clases y cosas que yo tengo que hacer en mi casa para poder cumplir con las obligaciones y exigencias son más de esas 4 horas, empezamos a hablar de sobrecarga. La concentración de evaluaciones en ciertas fechas en general responde al afán de la institución de poder organizar y de poder disponer de las salas, de hacer este periodo como mucho más organizado para todos. Pero lo que ocurre es que deja poco tiempo para responder entre una prueba y otra. Muchas veces hay estudiantes que tienen una prueba el lunes, otra el martes y otra el miércoles, otros dejan un día entre medio, pero finalmente igual es poco. Y esto cuando se suma además con que es final de semestre, acrecienta la potencia de este estresor, porque tenemos no solo que rendir las evaluaciones finales, sino que prontamente además tenemos que rendir los exámenes, entonces queda poco tiempo para responder entre las distintas obligaciones. Sobre todo cuando la aprobación del curso depende de estos resultados. Si el examen del examen depende mi resultado, pero tengo que estudiar para un examen y para el otro, claramente voy a estar cada vez más estresado. A nivel de los profesores, en términos de los académicos, ¿qué es lo que influye? Hay distintas cosas que muestran los distintos estudios, pero principalmente
Cuando hay diferencia entre lo que se ve en clase, la forma que se vio, o el contenido que se vio en clase, y la forma que se está evaluando. Y es bastante clásico, ¿cierto? Hay hartos chistes al respecto de esto, como una manera de abordarlo desde el sentido del humor, pero es algo que se ha constituido como un estresor importante. Además influye harto la forma en que se vincula el profesor, la manera de relacionarse, de si permite o no permite, por ejemplo, discusión, la metodología finalmente que utiliza, puede constituirse o no como un estresor. Eso en general dentro de las cosas externas que generan estrés vinculado a la universidad. En términos de los factores internos, sobre todo en términos de mis características como estudiante, que es uno de los más importantes, tiene que ver con la falta de capacidad para planificarse y organizarse adecuadamente para abordar los procesos de estudio. Por ahí, cuando revisemos planificación en el curso, le vamos a dar harto énfasis, ¿cierto?, la relevancia no solo de la planificación en el corto y mediano plazo, sino que también a la organización de los procesos. No solo importante, aquí está el tema del calendario y del cronómetro, porque en general está la idea de que es el tiempo el que se planifica. Se planifica en el tiempo, pero son procesos, son actividades, son tareas, son objetivos que se planifican en este tiempo, y eso en general es lo que le llamamos organización. Entonces es un proceso bien amplio que es importante profundizar para poder abordar de manera mucho más efectiva el semestre y por lo tanto no estresarse tanto. Por eso le vamos a dedicar 2 semanas a esto. Cuando yo tengo además que rendir pruebas, pero tengo bajo rendimiento previo en este mismo curso, eso es un estresor, porque de la nota de esta segunda o tercera prueba va dependiendo cada vez más la nota final, por lo tanto se va aumentando el nivel de exigencia. Y además si tengo baja preparación previa en el ramo, por ejemplo, si estoy rindiendo un ramo sin haber hecho el prerequisito, o bien si estoy haciendo un ramo en el que aprobé el prerequisito, pero lo aprobé apenas con una nota o con conocimientos que no eran tan significativos, por ejemplo. Entonces eso también se constituye como un estresor porque es una exigencia extra para mí. Cuando además, por ejemplo, sé que en el ramo voy a tener que hacer una presentación o voy a tener que exponer, eso también se puede constituir como un estresor para las personas que tienen dificultades en este ámbito. No todos tienen dificultades para presentar o para exponer en público. Lo mismo pasa con el trabajo en grupo. Hay personas que les gusta trabajar en grupo porque sienten que es más productivo, que pueden socializar, que aminora el estrés, pero para otras personas es completamente lo contrario. En la medida en que su nota va a depender del trabajo de otro, o sienten que tienen que delegar y les cuesta delegar, el trabajo en grupo puede ser un factor muy estresante. Y también sobre todo cuando... y ahí vemos que se vincula con la metodología del profesor. Hay profesores que deciden ellos quiénes van a formar grupos, deciden al azar, deciden en base a una serie de factores, y muchas veces a uno le toca hacer grupo con gente que no conoce. Eso, por ejemplo, puede constituirse también como un factor estresor. No conocer las técnicas de estudio más apropiadas para poder abordar ciertos contenidos es algo súper importante. Muchas veces yo pierdo tiempo y por lo tanto vemos que influye esto en la planificación, leyendo, subrayando, leyendo y subrayando, y luego leyendo el subrayado y tratando de hacer un resumen, porque en general eso es lo que hace la gran mayoría de los estudiantes, leer, subrayar y resumir. Gasto tanto tiempo en eso que era algo tan simple como haber leído una vez, haber hecho un cuadro comparativo y me quedaba todo mucho más claro, pero si no sé hacer cuadros comparativos voy a perder tiempo en lo otro. Y entonces esto, en la medida en que voy viendo que va pasando el tiempo, que se acerca la prueba, que yo quería haber estudiado la mitad de los contenidos en un día y estudié con suerte un tercio, todo esto empieza a aumentar el nivel de estrés. Eso en términos de las características como estudiante. De manera general, ¿qué elementos de la personalidad influyen, por ejemplo, en el estrés? Por ejemplo, la autoexigencia y el perfeccionismo. Si yo soy muy autoexigente, soy muy perfeccionista y además estoy en una institución que es muy exigente, es como juntar 2 ingredientes que en el largo plazo, si yo no sé manejar las manifestaciones del estrés o no sé anticiparlas para poder revertirlas con ciertas estrategias, ciertos ejercicios, claramente el distrés va a aparecer y voy a terminar agotado y eventualmente cronificando los síntomas del estrés.
La necesidad de control, cuando yo soy una persona muy controladora que quiere saber todo, tenerlo todo súper claro, y si yo sé que eran 10 diapositivas, 10 PowerPoint para la prueba, quiero aprenderme de memoria los 10 PowerPoint, saber toda la materia que estaba en los tipeos, esa necesidad como de controlarlo, además de ser perfeccionista y detallista, se va sumando a estas características y estos estresores vinculados al estrés. Además, la forma en la que interpretamos las cosas que nos rodean, los factores externos. Porque, por ejemplo, podemos tener una ventana en un día y yo puedo interpretar que esa ventana es un estresor para mí porque no voy a poder alcanzar a ir a mi casa a almorzar, no me da el tiempo, no me gusta estudiar en la universidad, entonces me siento molesto con esa ventana, no voy a poder, siento que va a ser un tiempo perdido. Mientras que otra persona esa ventana puede decir, perfecto, en ese horario voy a instalar alguna actividad deportiva o va a ser el horario en que voy a estudiar para esta otra asignatura. Entonces estamos viendo que la misma ventana puede ser un estresor para uno, pero no para el otro, porque depende de cómo interpretamos la realidad. Y eso es importante porque todos interpretamos las cosas, les ponemos ciertos énfasis según nuestras características de personalidad. Entonces, ¿cuáles son los principales filtros o distorsiones que nos llevan al malestar emocional y por lo tanto al estrés? Magnificar el problema. Por ejemplo, si me saqué un 3,8 o un 3,9 en una prueba, una nota es un rojo, no es una nota que nadie quiere sacar, pero eventualmente no es tan difícil subir para la siguiente vez, puedo sentirme incómodo con algo, pero una persona que utiliza el filtro de magnificación del problema se va a sentir completamente angustiado, enojado, van a aparecer las emociones mucho más potentes, solamente porque está filtrando esa información, está distorsionando esa información de manera distinta. La generalización excesiva también es algo que nos lleva al malestar emocional y por lo tanto se constituye como un estresor. Y esto tiene que ver con sacar conclusiones generales a partir de una situación particular. Por ejemplo, el 3,8 o el 3,9 es una nota que yo me saqué frente a una prueba. Pero decir que porque me saqué un 3,8 en la primera prueba voy a reprobar el ramo, esa es una generalización y es una generalización excesiva. O decir que porque me saqué un 3,8 en realidad yo no sirvo para esta carrera, es una generalización. Uno en general no saca estas conclusiones de manera directa e inmediata, sino que lo que la cabeza va haciendo es ir siguiendo ciertos hilos y pasos del pensamiento. Uno dice, me saqué un 3,8, me va a ir mal en la siguiente, y en la siguiente me voy a echar el ramo, y entonces me voy a echar este ramo, y lo más seguro es que me voy a echar todos los ramos, porque ya me he echado otros para atrás, y voy a perder la beca, o que va a decir mi familia, me van a echar de la universidad, y mejor para evitar que me echen, mejor me voy yo, y a lo mejor me voy al tiro, porque en realidad ya ni siquiera sé si me gusta o no me gusta esta carrera, yo no debería estar aquí. Esa serie de pensamientos es algo que es como esta secuencia que va llevando la cabeza, va saltando de un pensamiento a otro. Cuando uno utiliza filtros del pensamiento o distorsiones, se utilizan de manera inconsciente, uno no sabe que las está usando, pero cuando uno las reconoce es mucho más fácil ponerle freno y evitar que la cabeza haga estos saltos y estos pasos que a uno lo llevan a tomar decisiones que no son las más adecuadas, pues, tomar decisiones prematuras, basadas en este malestar emocional, en lugar de tomar decisiones racionales. El todo o nada es, ya, me fue mal en la primera prueba, entonces, ¿para qué voy a seguir estudiando si no voy a ser un buen alumno o una buena alumna? Como, ya que no conseguí esto, entonces no voy a conseguir nada, pasar de un polo a otro. El debería es funcionar en base a cómo deberían ser las cosas. Para ser un buen estudiante hay que llegar todos los días a la casa y estudiar 1 hora. Si yo no lo hago, entonces me enjuicio a mí mismo en base a este debería y me siento mal. No estoy siendo un buen estudiante. Y esto yo lo voy aplicando en todas las otras áreas. No soy un buen estudiante, no soy una buena hija, no soy un buen hermano, no soy una buena pareja. Y esto va entonces llevándome a sacar conclusiones y a sentirme cada vez más mal. Invalidar lo positivo, que tiene que ver un poco con lo mismo. Cada situación no es completamente negra ni completamente mala, tiene como elementos grises o buenos y malos. Me saqué un 3,8, ¿qué podría tener eso de positivo? Que me da la oportunidad de evaluar en qué cosas no hice bien, no hice adecuadamente y que puedo, por lo tanto, entonces mejorar y revertir para la siguiente oportunidad. Hay personas que incluso después de haber reprobado un ramo, logran encontrar la mejor manera de abordarlo en la segunda oportunidad. Y esa reprobación puede haber sido una experiencia, entre comillas, positiva. Nadie nunca quiere reprobar un ramo, pero uno puede sacar algo positivo, un aprendizaje, algo significativo de toda experiencia.
Hay personas que nunca consiguen hacer esto, que siempre están viendo en todas las situaciones algo negativo. Y finalmente también algo importante que se repite harto es la personalización, que es interpretar todas las cosas que a uno le pasan como que le están pasando solo a uno. Solo a mí me está yendo mal en este ramo, solo a mí me pasa esto, solo yo no entiendo este contenido. Y quedarse con la idea de que todo el resto está funcionando bien, siendo que en general hay un gran grupo de personas que les cuesta, que se esfuerzan, hay un grupo pequeño que siempre es el que le va muy bien y que avanzan, porque de alguna forma todo se va distribuyendo, ¿cierto?, conforme curva normal. Entonces es importante como no perder de vista que las cosas no solo le pasan a uno. Y como les decía, ¿cierto?, nuestra cabeza siempre va a estar pensando. Siempre, yo creo que a muchos les pasa esto de sentarse, por ejemplo, en la micro y empezar a pensar en una cosa y sin darse cuenta, la cabeza saltó de un pensamiento a otro, a otro, a otro y se acuerda de cosas, empieza a pensar en lo que va a hacer después, se acuerda de cosas que ya hizo. Y estos pensamientos van movilizando emociones y lo van llevando a uno de un estado a otro, porque eso es lo que hace la cabeza, va pensando. Pero hay dos maneras distintas de abordar esto: dejar que la cabeza piense libremente y uno dejarse arrastrar por estos pensamientos que llevan aparejados emociones. Entonces, si estoy pensando en cosas desagradables, van a empezar a aparecer en mí las emociones desagradables. Todo esto se va constituyendo como un estresor. Cuando yo me doy cuenta de que estoy entrando en los pensamientos desagradables, los pensamientos distorsionados que me van a llevar a emociones desagradables, puedo detenerlos a través de algunos ejercicios que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Y eso entonces me permite frenar estos estresores. Porque en general lo que no podemos hacer es dejar de pensar. Es muy difícil dejar de pensar. La cabeza siempre está funcionando, siempre está pensando. Entonces lo que podemos hacer es ir aprendiendo a pensar en otras cosas, ir pensando en aquello que nos hace mejor, que nos hace sentir bien. Y para esto entonces, como para ir trabajando tanto en el reconocimiento de los estresores como en aquellas situaciones que a uno le van a permitir ir saliendo de esto, es que les vamos a dejar una tarea en la sección tareas de curso, que es una pequeña actividad vinculada con el reconocer. La idea es que ustedes piensen, analicen, tal vez el semestre pasado, por ejemplo, o cómo se están sintiendo en este semestre, y piensen qué es lo que a ustedes los estresa vinculado al estrés académico, principalmente en la universidad. ¿Qué cosas de la universidad, del entorno de la universidad? Incluso hay gente que le estresa, por ejemplo, que la sala sea tan oscura, hay otra gente que le estresa el ruido de los compañeros. Piensen ustedes qué cosas del entorno, del trayecto, del estudio mismo, de los contenidos son los que a ustedes les van generando estrés. Y además les voy a ir pidiendo ahí que indiquen en qué nivel les estresan. Van a estar bien claras las instrucciones en la actividad, pero esto es importante porque es un primer momento de reconocer, de mirar y mirarse para poder reconocer qué es lo que a uno lo está estresando. Eso a nivel de universidad. Y a nivel general, tanto familiar como laboral, les voy a dejar un link para que esto es una recomendación, es opcional para que lo puedan hacer. Es una escala de estresores en general, de Holmes y Ray, que son dos psicólogos estadounidenses que lo que hicieron fue investigar durante muchos años cuáles son las principales situaciones que estresan a las personas, y en base al impacto que estas situaciones han ido teniendo en distintos grupos sociales y culturales, les fueron asignando cierto puntaje. Entonces ahí ustedes, cuando suman todo el puntaje, pueden tener una idea acerca de la cantidad de factores estresores que están presentes en su vida. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces hay algunas personas que tienen la creencia, y esto también es un tipo de distorsión, de que los problemas de la casa hay que dejarlos en la casa. Y los problemas de la U, entonces se quedan en la U. Y esto es completamente errado, es una creencia errónea, porque uno es una sola persona que lleva sus emociones, lleva su malestar y lleva sus preocupaciones de un lado para otro. Están siempre con uno y se van sumando. Entonces, si uno tiene muchos problemas en la casa, es muy difícil pensar en que va a rendir súper bien en la universidad sin un alto costo, porque hay gente que lo puede hacer, pero con un alto costo emocional, físico, distintos tipos de costos según las características de cada persona. Pero es muy importante saber que algún tipo de costo va a tener, o algún tipo de impacto. Por costo me refiero al impacto que puede tener en uno a nivel físico, emocional, de cansancio. Cuando vemos en las fases del estrés, sobre todo a nivel del agotamiento, uno va a terminar mucho más agotado.
Entonces es importante saber que si estoy con problemas en la casa, estoy con problemas de pareja y viene un semestre pesado, saber que va a ser un semestre más agotador para uno. Cuando uno sabe eso, puede tomar decisiones de forma de hacerlo más apacible. Como por ejemplo, tratar si había alguna ventana, dejar la ventana y no llenarla con otro ramo, o no llenarla con otra actividad obligatoria, sino dejarse descansos entre medio. Vamos a ir revisando a lo largo del curso la importancia de los descansos, la importancia del ocio, la importancia de las actividades recreativas, como medidas paliativas frente al estrés y también preventivas. Entonces la idea es que puedan hacer estas dos actividades para tener este primer acercamiento desde el autoconocimiento acerca de qué es lo que a uno lo estresa. Y luego también para irlo comentando en el foro del curso. Entonces cualquier duda la van planteando. Nos estamos conversando.